mensaje. El miércoles comenzamos esta palabra y hablábamos el día miércoles, les compartía acerca de que es necesario padecer o sufrir para proseguir a la meta. Y hay un verso clave ahí que está en Hebreos 12, 1 y 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y bueno, ahí compartíamos que era importante poner los ojos en Jesús y tomar su ejemplo. Y ese mensaje fue de mucha bendición el miércoles, porque pudimos entender cosas como, por ejemplo, que para padecer en el Evangelio, que es necesario padecer, se necesita entender 4 cosas. Número 1, el principio de la humildad. Filipenses 2:8 dice: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló. Entonces nosotros, como gente de reino, necesitamos saber y aprender a humillarnos también, ser humildes y aprender a humillarnos en diferentes procesos. El otro principio es el sufrir o el padecer nos perfecciona. Cada vez que pasamos momentos de dolor, de sufrimiento por diferentes cosas, lo que hace el Señor a través de esos momentos es perfeccionar nuestro interior, nuestro hombre interior, para llevarnos a la próxima etapa de lo que tiene para nosotros. Quizás el hombre le hace siempre el quite el sufrimiento, o a la persona no le gusta sufrir, pero si usted estudia su vida o la vida del hombre, usted se dará cuenta que cada cierto tiempo la persona vive procesos dolorosos o procesos de sufrimiento en diferentes ámbitos, y lo que hace eso es perfeccionarlo. Miren lo que dice Hebreos 2:10, dice: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, miren, convenía para aquel que son todas las cosas y para aquel son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, se hiciera perfecto por medio de los padecimientos, al autor de la salvación de ellos, esto es a Jesucristo. O sea, era necesario que Él sufriera. ¿Para qué? Para que se perfeccionara. Dice, en otra palabra, dice: el Hijo aprendió obediencia. El Hijo aprendió obediencia. Y punto 3, la voluntad de Dios se manifiesta a través del quebrantamiento, o del padecimiento, o del sufrimiento. Muchas veces no entendemos y Dios quiere mostrarnos algo a través del dolor, de lo que estamos viviendo. Dios nos muestra un camino que no pudiéramos entrar en ese camino, o no pudiéramos darnos cuenta si lo estuviéramos sufriendo. Y dice Isaías 53:10-2: porque quiso el Señor quebrantarle, miren, quiso el Señor quebrantarle sometiéndole al padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Es decir, cuando nos entregamos como ofrenda en medio del proceso, en medio del dolor, y le decimos: Señor, aquí estoy, haz conmigo como quieras, mi vida es una ofrenda, y nos entregamos en el proceso, la voluntad de Dios es prosperar. La voluntad de Dios. Y por último, número 4, ¿cierto? Que después de los padecimientos y sufrimientos viene gloria. No siempre vamos a estar en el sufrimiento, no siempre vamos a estar en el dolor. Después de esto viene gloria. Y miren lo que dice Lucas 24:26: no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrara en su gloria. ¿Se da cuenta? Una pregunta que hace aquí: ¿era necesario que el Cristo, es decir, Jesús, padeciera? ¿Por qué? Porque había una gloria preparada para Él. Y que si la persona no padece, no sufre, y Dios no trabaja en su corazón, en su obra interior, no puede entrar a esa gloria. Primera de Pedro 1:11 dice: procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Es decir, están los sufrimientos del Señor, pero estaban las glorias que le iban a seguir.
¿Se da cuenta? Esa fue la palabra del miércoles, obviamente un poquito más, pero hoy yo quiero avanzar porque hoy le quiero hablar acerca de este mismo tema de poner los ojos en Jesús, porque el enfoque es estar bien proyectados, nuestra visión, porque les compartí el domingo anterior de oír lo nuevo de Dios, de oír lo nuevo, y que cuando uno oía lo nuevo comenzaba a ver por fe lo que Dios tenía para nosotros, y que Dios estaba dispuesto, inclusive, ¿se acuerda?, a romper las leyes naturales para cumplir sus planes en nuestras vidas. Y en base a eso viene la otra parte, donde yo fijo mis ojos. Una cosa es lo que Dios me hable y lo que yo pueda ver por fe, pero ¿qué estoy mirando y qué me está estorbando? Y muchas de las veces las personas lo que les estorba es otras personas en la iglesia. ¿Por qué? Porque se comienzan a fijar las personas, a mirar a las personas como humanos, como personas naturales, y todos nosotros somos humanos, tenemos errores, y si usted le comienza a buscar el error a su hermano o al pastor o a otra iglesia, usted se lo va a encontrar. Si usted comienza a buscar, usted va a encontrar lo que usted busca. Entonces, no hay que buscar lo que uno piensa que está malo, sino que uno tiene que enfocarse en Cristo, porque uno busca al Señor y se entrega por la salvación de su alma. Y luego hay una palabra que dice, ¿cierto? Tú te estás preocupando de la paja en el ojo de tu hermano, no tienes una vida. Generalmente nos pasa eso, nos preocupamos de los problemas de los otros, no queremos solucionar los nuestros. Pero en realidad lo que significa eso, que nos desenfocamos. Nos desenfocamos. Cuando usted, por ejemplo, va a la prueba de oculista y le comienzan a dar la receta para el lente, le colocan uno y le dicen, ¿cómo ve? No, todo nublado, todo nublado. Le colocan otro, y ahora, no, ahora es peor. Después hasta que llega al lente adecuado que lo enfoca y usted puede ver bien, ¿cierto? Eso pasa. Nosotros tenemos que enfocarnos bien, tenemos que ver bien. ¿Y cuál es el enfoque correcto? ¿Cuál es el lente correcto para nosotros? Estar enfocados en Cristo Jesús. ¿Amén? Enfóquese en Cristo Jesús. Y Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Ponga los ojos en Él. Pero al mismo tiempo, dice que Él vio el gozo puesto delante de la cruz. O sea, hay un sufrimiento al frente, sí, pero delante de ese sufrimiento hay un gozo. Yo voy a pasar por ese sufrimiento, pero luego me voy a gozar. Diga conmigo, por favor, yo voy a pasar por ese sufrimiento, pero luego me voy a gozar. ¿Lo cree usted o no? Amén. Entonces, vamos a pasar por diversos sufrimientos, pero después del sufrimiento nos viene el gozo. Nos viene el gozo. Ya, ahora sí entramos de lleno en la palabra de hoy. Prosigo a la meta para obtener el premio o el galardón. Hay un galardón, hermano. Existe un galardón y nosotros tenemos que esforzarnos por proseguir a la meta. Hay una meta. Y Filipenses 3, vamos a buscar, por favor, ahora sí. Vamos todos juntos a buscar Filipenses 13 al 15, aunque también puede aparecer ahí en pantalla. Filipenses 3, 13 al 15. Vamos a compartir esa palabra del Señor. Luego vamos a estar orando por esta palabra para que se haga real en nuestra vida. ¿Lo halló? Amén. Dice, hermanos, leamos juntos, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hermanos, lo mismo pretendo haberlo ya pasado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que hay atrás, extendiéndome a lo que está adelante. 14. Prosigo a la meta, al premio de su Y el 15. Así todo lo que somos perfectos, eso es otra cosa también. Amén. Entonces, hermanos queridos, ahora se lo leo yo, del 13 al 15. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos,
tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Amén. Miren qué tremendo. Miren qué tremendo. Añadiendo a la palabra que predicamos el miércoles, que le resumí yo ahora. ¿Qué dice? Olvidando lo que queda atrás. Eso es muy importante. Diga conmigo, por favor, vamos a hacer una terapia espiritual. Olvidaré lo que queda atrás. Amén. ¿Es difícil eso, no? Es difícil. Una de las cosas más difíciles es olvidar lo que queda atrás. Pero necesitamos entender en esta tarde, hermanos queridos, que necesitamos olvidar lo que queda atrás. El pasado, de alguna manera, doloroso, como que se pega más a la persona que el pasado de alegría. No sé si le pasa eso a usted. ¿Por qué? No se lo sé explicar, porque no soy psicólogo ni psiquiatra, pero sí es verdad que la persona le duele cuando recuerda el pasado doloroso, y más si esa herida no ha sanado. Si esa herida no ha sanado, la persona lo recuerda y le viene un dolor. Le puede venir rabia, le puede venir resentimiento, porque está recordando lo que está atrás. Y cuando la persona lo recuerda, le viene al presente. Entonces, ¿qué dice la palabra? Olvida lo que está atrás. Ciertamente, dice la palabra, olvida lo que está atrás. Y qué tremendo es eso, y es fuerte, es como vivir una vida sin historia que me tire al pasado. Yo creo que nosotros debemos, hermano querido, ser esa gente que dice la palabra. Olvidarnos de lo que quedó atrás. Olvidarnos de lo que quedó atrás. Sobre todo si lo que quedó atrás me tira al pasado. Me tira al pasado. Porque hay cosas que yo las recuerdo y son bonitas, las pasé por ahí. Qué bonito cuando estaba en la básica, tuve tal compañero, fui creciendo, fue al liceo, qué bueno, mira, conocí esto otro, mira, ya después tuve esta experiencia, y qué bueno, y mira, aquí está amigo, y qué lindo. Pero cuando me acuerdo de lo doloroso, mira, este me traicionó, mira lo que me hizo, pero me la va a pagar, y mira cómo se me ocurre haberme hecho esto, y mira tanto sufrimiento, tanta plata que gasté este compadre. No, empezamos con la amargura, se lo hincha el corazón. ¿Cuáles son las experiencias, hermano, que usted tiene que dejar atrás? Y esas experiencias, es fuerte esta palabra, yo sé, porque involucra dejar atrás quizás el orgullo, quizás la soberbia, quizás la venganza. Y quiero recordarles que hay una palabra que, si usted vivió traición, o desventura, o menosprecio, hay una palabra que dice: bien la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. O sea, uno no tiene que buscar la venganza, ¿no? La venganza es del Señor. Para los hijos de Dios, la venganza es del Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted tiene un Padre que pelea por usted. Amén. Así que la sugerencia de esta tarde es: olvide lo que está atrás. Olvide lo que está atrás. ¿Cuál es el antónimo de olvidar? Recordar. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es: no recuerde lo que está atrás. ¿Por qué no puedo recordar lo que queda atrás? Porque me ata a mi futuro, me impide que me proyecte. ¿O no le ha pasado eso a usted? Que tanto recordar el pasado se queda pegado en el presente y no va al futuro. Tanto quedarse pegado en la herida, en la traición, en la infidelidad, en el fracaso, en la derrota, se quedó pegado en el pasado y no se puede proyectar al futuro. Mira que hay algo interesante, porque dice: olvidar lo que queda atrás. Y lo contrario de olvidar, ¿cierto? El antónimo sería recordar. Si yo estoy constantemente recordando, si la palabra hubiese dicho recuerda lo que queda atrás, habría que recordar. Pero aquí hay otra palabra que viene después: olvida lo que está atrás y extiéndete a lo que está adelante. Extiéndete, extiéndete.
El apóstol Pablo dice extendiéndome, o sea, avanzando. Cuando uno, por ejemplo, está pegado en el pasado, no avanza. Porque el dolor muchas veces no deja avanzar. La herida muchas veces no deja avanzar, o los sentimientos, o la sensación de impotencia o la rabia no deja avanzar. Pero uno tiene que avanzar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay que avanzar y entenderse. ¿Cuál es lo contrario de entenderse? Retenerse. ¿Siente usted que está retenido? ¿Cuántos sienten y dicen, yo me siento retenido? Como que estoy retenido, como que algo me está reteniendo. Puede ser que se está recordando mucho del pasado. Puede ser que cuando se encuentra con alguien del pasado, que te perjudicó, que te dañó, usted lo trae al presente. Y eso usted lo retiene. Y no lo extiende. Y lo que Dios quiere es usted extenderlo. Entonces diga conmigo, por favor, voy a extenderme. Entonces, para yo poder extenderme lo que está delante, ¿qué tengo que hacer? Olvidar el pasado. Es decir, no recordarme del pasado. Bueno, si seguimos avanzando por esta palabra, olvidar sería no recordar. Y lo contrario de extenderse es retenerse. O sea, si estoy retenido, es porque algo del pasado me está impidiendo el avance. Algo del pasado me está impidiendo el avance. Y es necesario para esto, hermanos queridos, que sí, es verdad, yo sé que todos tenemos un pasado y que cosas nos pasaron difíciles, pero tenemos que aprender a liberarlas. Liberar esa carga tiene mucho que ver con el corazón. Hay una palabra que dice que el Señor mira por sobre toda la tierra para demostrar su favor para aquellos que tienen corazón perfecto. Y el corazón perfecto tiene que ver un poco con un corazón sano. Hay hartas formas de ver el corazón, lo estuvimos estudiando aquí hace una semana, pero un corazón sano. El favor de Dios quiere venir sobre nuestra vida, pero podemos incluso sentir la presencia del Señor, el toque de Dios, pero si está ese dolor, ese pasado constante en nuestra mente, no nos va a dejar extendernos, aunque escuchemos su voz que nos dice avanza. ¿Por qué? Porque el pasado a veces también trae culpa, trae remordimiento, trae derrota. Entonces la pregunta sería también, ¿cuáles son las excusas o cuáles son los argumentos del pasado que no te dejan avanzar? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los argumentos o las excusas del pasado que no te dejan avanzar? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Colóquele nombre. Y usted colóquele ese nombre y colóquele al tiro el antónimo. Porque si hay, por ejemplo, derrota, Dios te da victoria. Si había ira, Dios te da paz. Si había cierto odio o pleito, Dios te da reconciliación. Es decir, todo aquello que era la excusa de tu pasado para no dejarte avanzar, Dios en su presencia lo transforma. Lo transforma. Por eso es lo importante de venir a su presencia. Por eso es lo importante de conocer a Dios, amada iglesia. Conocer a Dios en su presencia. Y cuando hablo de su presencia, claro, estamos aquí en el culto, cantamos, adoramos, escuchamos la palabra, traemos nuestras ofrendas, pero me estoy refiriendo también al lugar íntimo, al lugar de la oración, donde usted le dice a Dios, este es mi pasado y este es mi dolor, transfórmalo, Señor, ayúdame a extenderme, amén. Entonces diga conmigo, olvidando el pasado, olvidaré mi pasado, me extenderé a lo que está delante, no me retendré, amén. Aleluya, gloria a Dios, amén. Y miren lo que dice, prosigo hacia la meta. ¿Para qué? Para obtener el premio
el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una meta, hermanos queridos, que nosotros tenemos que seguir. Yo sé que, mire, esta meta que se refiere aquí no es una meta de uno hacerse meta, sino que la meta del supremo llamamiento. ¿Cuál es la meta de nosotros del supremo llamamiento? El supremo llamamiento que hemos recibido es que Él nos llamó para ser sus hijos. Él nos llamó. Eso, entonces, la meta es llegar. ¿A dónde? ¿A dónde tenemos que llegar? A las bodas del Cordero. Cuando Él venga, ¿cierto? Tenemos que llegar. Ahí tenemos, esa es nuestra meta, tenemos que llegar. O sea, nuestra meta no es quedarnos tirados en el camino. No es que nos vino una prueba y me cansé o me desanimé y me quedé, ¿sí o no? Eso no sería lo ideal. Lo ideal no sería que me peleé con un hermano y me quedé. No, lo ideal es que perseveré hasta el fin, fui salvo y avancé. Y en ese avance llego a la meta. Pero ¿cómo se corre esta carrera? Con paciencia. Es una carrera que se corre con paciencia. Lo vimos el miércoles, dijimos que con paciencia y despojándonos del pecado que nos asedia. ¿Cierto? Entonces, llegamos a esa meta cuando el Señor venga, que es la meta del supremo llamamiento. Pero hay una cosa importante, que todo lo que yo me estoy olvidando que me está en el pasado, me olvido porque yo tengo que seguir, porque la vida sigue. Entonces, si yo me pego, por ejemplo, tuve una crisis a los 20 años y me pego ahí, puedo entrar en un estado de depresión que me puede durar hasta 5, 10 años, 15 años, o me puede llegar a causar la muerte si yo no avanzo. Hay gente que vivieron momentos difíciles, entraron en estado de alcoholismo, de la adicción y se ataron ahí, ¿cierto? Porque lo explicamos incluso en un culto atrás, que cuando uno vive una crisis en algunas áreas, tiende a irse a un hábito pecaminoso. Si no se va a la presencia, se va a un hábito y ese hábito causa un círculo vicioso. Pero si yo me voy a la presencia en medio de la crisis, me causa un círculo virtuoso porque Dios me da la victoria. Entonces, cuando yo me olvido del pasado, lo que estamos diciendo es que nos estamos olvidando de todas aquellas cosas que nos perjudican el avance. El avance para llegar y proseguir a la meta. Si yo prosigo, estoy avanzando. Pero si yo no prosigo, me detengo. Entonces, ¿qué nos está deteniendo para llegar a la meta? ¿Amén? Hay que, son preguntas. ¿Qué nos está deteniendo? Y ahí vamos a ver un punto más, porque acuérdense que estamos hablando de avanzar. Y miren lo que dice Lucas. Vamos a Lucas, por favor. 9, 61 y 62. ¿Encontró? ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, El verso 62, ¿qué dice? y Jesús le dijo: ninguno poniendo su mano en el arado y hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Miren qué tremendo. ¿Qué le dice? Señor, déjame ir a mi casa. ¿A qué? A despedirse. ¿Pero de qué se da cuenta Jesús? Se da cuenta de que este joven no era el que se quería ir a despedir, sino que ¿qué pasaba con él? Él estaba mirando hacia atrás. Mire, nosotros como cristianos siempre, o a veces colocamos la excusa a nuestra familia para no avanzar en el Evangelio. Pero el Señor sabe lo que Él sabe. Sabe cuando esa excusa es que realmente lo que estamos haciendo es que estamos mirando atrás y no queremos avanzar. Dios quiere que usted avance, ¿no? Eso es muy importante. Dios quiere que usted avance. Y aquí cuando dice la palabra, nadie después de poner la mano en el arado mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Es decir, que si una persona comienza un avance en la obra, ya no puede
comenzar a mirar atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se desenfocan. Miren, tengo otra palabra ahí en Primera de Reyes 19:20. Primera de Reyes 19:20. ¿Encontró? Miren lo que dice. ¿Qué dice? 1, 2 y 3. Este es el llamamiento de Eliseo a Elías. El llamamiento de Eliseo a Elías. Y cuando Elías llama a Eliseo, Eliseo le dice: deja, voy a despedirte de mis padres, los versos y vengo. Y Elías le dice: bueno, anda. ¿Qué te he dicho yo? No te he dicho nada. O sea, el tema no es si uno puede relacionarse con la familia después de seguir a Cristo. No, ese no es el tema. El tema es que cuando uno coloca como excusa la familia para retroceder. Ese es el tema, ¿se entiende, cierto? Entonces, esta es una palabra que nos cabe muy bien nosotros como iglesia cuando colocamos como excusa a nuestra familia. Si Dios quiere que usted se relacione con su familia, Dios quiere que usted vea a su padre, a su madre, que tenga una buena relación, Dios quiere que nos relacionemos bien, pero Jesús percibe cuando estamos colocando a la familia como excusa para no avanzar. Y el que coloca excusas familiares no es apto en el reino de Dios, dice la palabra. ¿Por qué no es apto? Porque no avanza, siempre está mirando atrás, siempre está desenfocado. Lo que tenemos que entender, hermanos queridos, es que Dios tiene propósitos con nosotros. Dios tiene propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene propósitos. Entonces nosotros tenemos que ser comprometidos con la obra de Dios. Tenemos que ser comprometidos. Y cuando nosotros no nos comprometemos con Dios, ahí vienen las excusas. Y cuando están las excusas, Jesús sabe. Jesús sabe las excusas. Y Jesús le dijo: mira, si tú pones tu mano en la arada, o sea, si tú vas a trabajar en esto, no tienes que mirar hacia atrás, no eres apto. Algunos estudiosos dicen que cuando uno ara, ¿cierto? Bueno, el trabajador es más que estudioso, si uno mira para atrás, el arado pues pierde la fuerza delante, pierde la fuerza porque está uno mirando, pero si uno está enfocado, tiene más fuerza para arar. Entonces también así en la iglesia, cuando uno comienza a mirar hacia atrás, comienza a mirar las cosas que dejó por causa de Cristo, se comienza a desenfocar y pierde la fuerza de trabajo en la obra del Señor. Y con el ejemplo de Elías y Eliseo está claro que Dios nos está impidiendo que uno se relacione. El tema es que Jesús percibe cuando queremos retroceder. Y para que usted vea que a Dios le gusta el avance, vamos a Hebreos 10, 38 y 39. Hebreos 10, 38 y 39. Miren lo que dice aquí, tremendo. Tremendo lo que dice aquí. Hebreos 10, 38 y 39. ¿Lo encontró? Amén. Vamos a leer junto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mas el justo vivirá por fe, y el retroceder no habrá mañana. ¿Y el 39 qué dice? Pero nosotros no somos los que retroceden para ver la redención, sino los que tienen fe para ver la redención. Miren qué tremendo. El justo vivirá por fe. El verso 38 dice: el justo vivirá por fe. Esa parte la hemos predicado muchas veces aquí en la iglesia, la hemos enseñado, y todo lo que significa la justicia de Dios, la fe en Dios y todo lo demás. Pero dice: y si retrocediere, no agradará mi alma. Porque la verdad de las cosas, hermano, a Dios no le gusta cuando nosotros retrocedemos. O por ejemplo, ustedes que son papás, que tienen sus hijos ahí. A mí me pasa con los hermanos en la iglesia cuando han avanzado harto y de repente se pegan un tropiezo o retroceden bastante. Pero ustedes que tienen a su hijo, cuando ven a sus hijos que han avanzado en alguna área de su vida y de repente retroceden, ¿cómo se siente usted? ¿Le agrada eso a usted o no? No le agrada, ningún padre le agrada que sus hijos retrocedan.
¿cierto? A nadie. Bueno, Dios tampoco le gusta que sus hijos retrocedan. Sobre todo que Él sabe que si un hijo de Dios retrocede, Él sabe que el enemigo también anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces no solamente que alguien va a retroceder y retrocedió y le va a ir bien y todo tranquilo. No, viene el enemigo y se lo va a hacer chupete. Entonces, hermano querido, que podamos entender, por favor, esta palabra. Dios quiere su avance. Diga conmigo, por favor, Dios quiere mi avance. Dios desea que yo avance. Amén. Vamos a avanzar entonces. Vamos a olvidar el pasado. Vamos a extendernos a lo que está en presente, a lo que está delante. Amén. Vamos a proseguir a la meta. Amén. ¿Dónde tenemos que poner los ojos? En Jesús. Debemos de poner los ojos en Jesús. Mire, había una mujer que tenía que avanzar y no avanzó, la esposa de Lot. ¿Qué hizo esa mujer? Miró atrás. ¿Y cuál había sido la palabra? No mires hacia atrás. Esa fue la palabra que le dieron a Lot, que no miren hacia atrás. Y la mujer miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Por favor, se entiende esta palabra. El mirar atrás paraliza. El mirar atrás constantemente, el fijar tus ojos en el pasado, no te deja avanzar. El fijar tus ojos en las heridas, en los fracasos, en la derrota, no te va a dejar avanzar. Por eso es necesario poner los ojos en Jesús. E incluso poner los ojos en hermanos, en personas humanas que van a cometer errores, te puede hacer retroceder cuando tú lo colocas en un altar y se te cae, porque todos tenemos errores. E incluso si usted coloca sus ojos en las bendiciones que Dios le puede dar, también le puede perjudicar, porque cuando no le llegue la respuesta a la bendición que usted quiere, usted se va a decepcionar. Entonces es necesario entender que lo que Dios desea es que pongamos sus ojos en Él. Que pongamos sus ojos en Él y que a partir de eso olvidemos el pasado y nos entendamos hacia lo que Él tiene para nosotros. Amén. Recuérdese que el que mira hacia atrás y coloca excusas, veamos el caso de este joven que colocaba la excusa de la familia. Comenzamos a colocar excusas y estamos mirando atrás, nos desenfocamos y al final retrocedemos. Y dice: el justo por la fe vive, pero si retrocede no agrada a mi alma. Y luego el verso 39 dice: nosotros no somos de los que retroceden. Diga conmigo, por favor, nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Sino que ¿qué? Sino de los que tienen fe. Amén. Entonces digámoslo más fuerte y vamos a estar terminando esta palabra en este día. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para concluir esta palabra y juntarla con la del miércoles, lo que tenemos que decir, recuérdense que le compartí el primer verso, el verso de Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, pongo mis ojos en Él. Él es el autor y consumador de la fe, quien vio el gozo puesto delante del sufrimiento, porque entendió que después de ese sufrimiento había gozo. Él fue a la cruz, Él entregó su vida, y nosotros tenemos que aplicar principio, entender que debemos caminar en humildad. Si padecemos, somos perfeccionados. A través del padecimiento encontramos voluntad de Dios, y a través del padecimiento, después de ese sufrimiento, de esa leve tribulación, viene un peso de gloria, o viene gloria de Dios. Pero al mismo tiempo debemos entender, como dice el profeta Miqueas: yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, y Dios me oirá. En Él pongo mis ojos. Pero tengo que olvidar el pasado, extenderme hacia lo que está delante. Amén. Y proseguir la meta. En otras palabras, no debo recordar aquello que me impide el avance, no debo detenerme, debo avanzar. No debo mirar hacia atrás, porque no soy apto para el reino si ando retrocediendo. Y al mismo tiempo debo entender que desagrado a Dios si retrocedo. El justo por la fe vivirá,
pero si retrocede, no agradará a mi alma. Gloria a Dios. Amén. Linda palabra. Cierra sus ojos.